Buenas tardes, doctor. El día de hoy vamos a iniciar a hablar sobre lo que sería la función y estructura de los conos y los bastones. Vamos a ver, solo déjeme ver cómo se ve mi pantalla. Ok, vamos a volverla a poner bien. No sé por qué se me puso. En show, ¿no? Sí, pero no sé por qué se me aplicó así ahorita. Cuando empezamos a grabar. Ok, pues voy a dejar de compartir un segundo solo para Bien. volverla a poner. Y vamos a ver. ¿Cómo estás, Zaira? Bien. Bien, doctor. ¿Tú de dónde eres, Zaira? Dándome de Honduras. Ah, bueno, muy bienvenida. Ya les Gracias, había doctor. dicho a todos, pero no te había dicho a ti. Y también el primero que le dije fue a este muchacho, ya se me escondió el nombre, Andrés. Solo 2 hombres son, ¿verdad? De R1. Solo Solo sí, dos. solo dos hombres. Ok. Ok, ahorita lo vamos a volver a hacer. Disculpen. Bueno, entonces ahora sí, iniciando con lo que sería la clase, vamos a ver el día de hoy la función y estructura de los fotorreceptores, tanto bastones como conos. Para iniciar una breve introducción, nuestra experiencia visual es captada por los fotorreceptores, estos bastones y conos. En el ojo humano se ha estudiado que hay una mayor cantidad de bastones, alrededor de 100 millones, en comparación con 6 millones de conos. Estos van a estar ubicados en la capa nuclear externa de la retina y permiten que nuestra experiencia visual se extienda a más de 12 órdenes de magnitud en la intensidad de luz. Los bastones median la visión en condiciones de iluminación tenue y permiten que nuestro sistema visual alcance el límite impuesto por la absorción de fotones individuales. Al contrario, los conos tienen una menor sensibilidad que los bastones, pero tienen una enorme capacidad de adaptación. ¿Cómo se le llama a la visión nocturna y la función diurna? Ahí está, mira, ya la vi. Correcto. La correcto. fotópica y la escotópica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, regresar a la diapositiva anterior. Miren, los números no son para memorizarlos, ¿verdad? Pero son para darnos una idea. Dice que el ojo humano posee alrededor de 100 millones de bastones y aproximadamente 6 millones de conos, fíjate, Zaira. O sea que es una cantidad bastante grande. Y la cantidad de fibras nerviosas de nuestro ojo varía depende de la literatura, 1.2 millones de fibras nerviosas o 1.5 millones de fibras nerviosas. ¿Qué hay más? ¿Hay más fotorreceptores o hay más fibras nerviosas? Serían más Fotorreceptores. Entonces, ¿qué idea les da eso? ¿Qué idea te da eso, Zaira? Bueno, dijimos que hay más fotorreceptores en comparación con las fibras nerviosas. Fibras nerviosas, sí. Los fotorreceptores son los principales células que captan la visión, ¿verdad? Tanto diurna como nocturna. Pero hay menos fibras nerviosas. ¿Qué te dice eso? Una idea. No, eso no está en el libro. No es que hayas leído o no hayas leído, pero ¿qué idea te da eso? Pudiera ser que no todas las señales captadas por los fotorreceptores son propiamente dichas como traducidas a nivel de sistema nervioso. O sea, no Ok. Mira, Zaira, esa es una hipótesis del investigador Luis Andrés Rivera. ¿Ok? Vale. Esa es una hipótesis. No, es cierto, aunque nos dé risa, eso es cierto. ¿Qué dice
Fanny, ¿qué dice Fanny? ¿Qué idea le da eso? Que hay más fotorreceptores que fibras nerviosas. En que pues los fotorreceptores definitivamente son las células más especializadas y Ajá. que por tanto también son las que más abarcan estos o la información que transmiten los impulsos luminosos. Es una verdad. ¿Y qué dice Rafael? Vamos a ver qué dice Rafael Ocampo. Pues que al ser menores, las fibras nerviosas hay que cuidarlas más, ¿verdad? Porque son las que van a pasar. Esa es una de las ideas, muchachos, que sale de esa hipótesis o de ese número. No nos estamos aprendiendo de memoria el número, solo estamos aprendiendo que hay mucho más fotorreceptores que fibras nerviosas. Entonces tenemos que cuidar mucho las fibras nerviosas porque vienen en menor cantidad. Y como es tejido neural del pregrado, nosotros sabemos que el tejido neural o nervioso no se regenera, ¿verdad? Mitosis, ¿ya? Vaya. ¿Alguna otra idea que quiera alguien decir? Estoy mirando aquí a Andrés a ver si a aquel se le ocurre algo, o a Arturo. ¿Alguna otra idea que se les ocurra a ustedes al pensar en que a las doctoras les han regalado flores? A la doctora Andrea. ¿A usted le han regalado flores, doctora Andrea de Ríos? Gracias, Luis. Sí, doctor. Ah, muy bien. Entonces, acuérdense de un ramo de flores. De un tallo se desprenden varias flores, de solo un tallo. Si yo mato el tallo, todas las flores que derivan de eso se mueren. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los fotorreceptores, digamos, no va a ser un fotorreceptor por fibra nerviosa. No puede ser, ¿verdad? No puede ser porque si no fueran 106 millones de fibras nerviosas. Quiere decir que muchos fotorreceptores tienen que mandarle la señal a una sola fibra nerviosa. ¿Ok? Entonces eso ya nos está empezando a dar ideas del futuro. Sin ni siquiera haber pasado la primera diapositiva, ya estamos generando conocimiento, mucha. ¿Ok? Espero que me vayan agarrando la onda, Andrés. ¿Oyeron? Va. Okay. Dice ubicadas en la capa nuclear externa. Vamos a ver cuál es la capa nuclear externa más adelante. Bastones median la velocidad, la visión. Bueno, vamos a hablar en la próxima diapositiva de los tipos de visión y los tipos de células. Sigamos. Ok, continuando con lo que serían los fundamentos de los fotorreceptores, estos vamos a hablar que los bastones y los conos, ¿qué son? Son neuronas sensoriales especializadas que contienen la maquinaria proteica, que más adelante la vamos a conocer, necesaria para convertir lo que sería la señal de luz, una señal que pues posteriormente va a ser interpretada en lo que sería el sistema nervioso. Los conos son morfológicamente y funcionalmente un poco distinto a los bastones y expresan varios tipos de pigmentos visuales, que se conoce o opsina. Estos, ¿te puedo interrumpir ahí? Correcto. Yo no te voy a dejar dar la clase, vos. Mira, entonces, mira, con la primera enunciada, bastones con las neuronas sensoriales contiene la maquinaria proteica necesaria para convertir la luz. Miren qué bonito es esto, qué bonito porque la luz es una energía. ¿Qué tipo de energía es, mucha? Es una energía. ¿Qué tipo de energía será? La luz es una energía, no es una energía térmica, ¿verdad? Energía lumínica, doctor. Ajá. Pero es radiación, es un tipo, la luz son ondas, tiene una longitud de onda. Es una energía, digamos que el ojo solo capta cierta longitud de onda, ¿verdad? El espectro visual. ¿Se recuerdan
¿Cuánto es el espectro visual? De 400 a 700 micras. Vamos a ahorrar tiempo, ¿verdad? 400 a 700 nanómetros es el espectro visual que el ojo humano es capaz de ver. Entonces tenemos esa energía que entra a nuestro ojo en forma de fotones, ¿verdad? Son fotones, entonces estos fotones entran al ojo, interactúan con los fotorreceptores y los fotorreceptores, dice ahí, que convierten esta energía luminosa o estos fotones los convierte en energía electroquímica, porque a base de cambios de la bomba de sodio y potasio y de la fototransducción, lo convierte en impulsos químicos y luego eléctricos. Entonces, en nuestro ojo tenemos un microprocesador de imágenes que es capaz de convertir este tipo de energía en impulsos electroquímicos y que posteriormente los interpreta el cerebro, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir este enunciado que está ahí primero. ¿Ok? Seguí, Luis, por favor. Ok, bueno, continuando con los conos, pues ya en la literatura nos comenta que hay 3 clases de conos y estos, sus siglas es S-cones, la M y la L, esto que nos indica que son capacitados para diferentes, como mencionaba el doctor anteriormente, ondas y según su tamaño, a decir sus siglas en inglés, long, medium and short. Estos serían los 3 tipos de conos que podemos encontrar en lo que serían los humanos. Estos, como habíamos comentado también anteriormente, median nuestra visión fotópica o diurna y con una resolución mejorada. En combinación concentrada de estos tipos de fotorreceptores y el circuito que posteriormente, al cual posteriormente van a llegar esas señales, van a concluir en nuestra experiencia visual. Ya me acordé que es energía electromagnética. Se me había ido, se me había escapado. La luz es una energía electromagnética que la retina la convierte en electroquímica, de electromagnética a electroquímica. ¿Ok? Ese es muy interesante. Sigamos. Bueno, entrando ya a lo que sería propiamente al fotorreceptor, la célula como tal, vamos a tener que esta la vamos a poder dividir en 4 compartimentos, en lo que sería el compartimento externo, así como señalo aquí en el cursor que está en la imagen, que pues cabe mencionar que aquí vamos a tener lo que va a ser los fotones, van a ser capturados y luego van a poder lo que sería iniciar la cascada de fototransducción que posteriormente vamos a platicar de ello. Luego tenemos el compartimento interno, que pues en rasgos gruesos, pues va a contener lo que sería el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, que como sabemos, pues van a ser los encargados de la síntesis de proteínas que va a utilizar lo que sería esta célula. Tenemos el núcleo, que va a contener lo que sería el genoma, y posteriormente igual vamos a platicar un poco sobre él. Y finalizando con la terminación sináptica, que pues solo una pequeña comentario, es una única en el sistema nervioso y contiene unas estructuras llamadas ribón que pues posteriormente igual vamos a platicar de ellas. Ok, comenzando pues como habíamos mencionado anteriormente por los 4 segmentos, vamos a comenzar hablando. Esta parte anterior, esa diapositiva estaba fácil, ¿verdad? Porque es pura anatomía, ¿verdad? Correcto. Lo único que vemos de diferente son la forma de los conos y de los bastones, ¿verdad? Los conos son más largos, los bastones son más largos que los conos. Los conos están concentrados en el centro de la visión y ocupan el 5% de la superficie de la retina. ¿Ok? Sigamos. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, entrando un poquito más adentro en lo que sería ya lo que sería el segmento externo. Y bueno, platicando de va a contener los componentes necesarios para la fototransducción, para la cascada de fototransducción que ya vamos a ver.
Y este va a ser una serie de reacciones bioquímicas desencadenadas por el fotón, por la señal, por la luz. En los bastones, el segmento externo es cilíndrico de alrededor de 1.3 de diámetro, micras, y de 25 a 45 micras de largo. Y esto va a depender de la hora del día, la intensidad de luz y la ubicación de este en la retina. El segmento externo de los conos es más pequeño, alrededor de la mitad de lo que sería el bastón, y son un poco más gruesos en su base. Contienen dentro de su estructura, así como vimos en la diapositiva anterior, estos pequeños discos, el cual comenta la literatura que son alrededor de 810 discos, y la mayoría de estos pues va a contener lo que es la proteína, una de las proteínas más importantes, que es llamada la rodopsina. Posteriormente igual vamos a conocer otras proteínas y moléculas que vamos a encontrar en estos discos, que entre ellas vamos a tener la transducin, la fosfodiesterasa, la recoverin, así como también la activación de proteína ciclasa, la GCAPS. En este diagrama cabe mencionar que en la literatura comprender un poco todo lo que son estas proteínas, y al igual que la cascada de fototransducción, sí es un poco difícil, y trataré de simplificarlo de la mejor manera. Aquí más o menos vamos a poder ver, ¿verdad?, lo que es la rodopsina. Así mencionaba que está compuesta por 7 subunidades, lo que sería la traducina, la fosfodiesterasa, y que estas las vamos a poder ver más adelante en lo que sería la cascada, la participación de cada una de ellas en lo que sería la cascada de fototransducción. Hablando un poco de la membrana plasmática del segmento externo, esta encierra los discos y crea una barrera, ¿verdad?, entre lo que serían los componentes, los discos, y el medio externo. Contiene una rica matriz de proteínas especializadas, muchas las cuales regulan los movimientos de iones, sodio y calcio, en unos canales que se conocen como GMP. Luego vamos a ver por qué se les conoce así. Y pues entre ellos también cabe mencionar que resalta en la literatura que es importante, también se encuentran lípidos, y entre ellos el más importante, el de DHA o docosahexaenoic ácido, que pues nos comenta que crea un microambiente óptimo para la función de lo que sería la proteína, la rodopsina. Que cabe también mencionar que la rodopsina, al igual de que ser la proteína que va a ser la que capte la señal, el fotón, para el inicio de la cascada, también esta proteína es muy importante para lo que sería mantener lo que es la estructura del segmento externo, ya que se han visto estudios que en ausencia de ella no se forma de manera correcta, y el fotorreceptor tiende a morir. Bueno, ahora, como les había comentado antes, esta cascada de fototransducción es bastante difícil de comprender mientras se lee, y mientras la leía también se me dio, pues creí que con un video tal vez podíamos juntos y también ustedes entenderlo de una manera más fácil. Entonces, bueno, no sé si el doctor me permite, lo puedo Sí, poner. nosotros en casa podamos ver de una manera más fácil, ¿verdad? Está muy ¿Sí? bien, mejor, ¿sí? Perfecto. Ahorita va a iniciar. Last video, we looked at how light from the sun can enter the eye, and this is the eye, so it enters the eye, hits the back of the No se eye, ve, solo se escucha, ¿verdad? and somehow through a Correcto. set of steps, Vamos it gets a converted volverlo into a neural iniciar. impulse. Sí, perdona, yo pensé que era video, pero es audio, ¿ah? Sí, no, pero sí es video. Ya lo vamos a volver a colocar. Ok, va, ok, va. Vamos a volverlo a colocar. Vamos a ver si aquí ya, sí se puede observar ya. Last video, we looked at how light from the sun can enter the eye,
and this is the eye. So it enters the eye, hits the back of the eye, and somehow through a set of steps, it gets converted into neural impulse, and the impulse gets sent to the brain for you to make sense of the information. So we looked at something called the retina in the last video, and we talked about how the retina is made up of a bunch of different cells, and the two main cells are rods and cones. So we're going to look at just the rods in this video. So the rod, which is shaped like this, let's give him a little smiley face because he's happy. And what he does is that as soon as light is presented to him, he basically takes that light and then converts it into a neural impulse. So normally he is turned on. When there's no light, the rod is turned on. But when light is present, it actually turns him off. So with light, he's turned off. So how does this happen? So this occurs through this thing called the phototransduction cascade. So the phototransduction cascade is this set of steps that occurs at the molecular level that basically takes this rod and turns him off. And in turning him off, he's actually able to turn on a bunch of other cells that eventually lets the brain know, hey, there's light here. So it allows the brain to realize that there's light and allows it to comprehend what's going on and make sense of the world. So let's go ahead and examine this phototransduction cascade. So let's give ourselves a little ¿Le puedes poner pausa? to just look at it in a little bit more Sí. detail. Vamos a ver So si no. let's Creo look que at se. just a part of Creo the que rod. se déjalo. I'm going to Okay, redraw okay. the rod over here. And let's just look at this part of the rod, just this very top little bit of the rod. And I'm going to draw it a lot bigger. I'm going to draw it a lot bigger so that we can really make sense of segmento what's externo, going on ¿verdad? here. So Perfect. inside the rod, which we just made much bigger, Los there are a discos. bunch of these little discs. So they're really thin little discs, and they're just stacked on top of one another, and there are hundreds of them. And they're like this. They just stacked on 800, top of ¿cuánto one dijiste? another, and they fill up the entire rod. 810. Same thing Ok, in cones. se but we're confundió just ese gonna gringo, look ¿ya at viste? the rods. Sí. So inside of these little discs, there are a whole bunch of different proteins, all interspersed throughout the discs. So this protein that I'm drawing in red, let me just go ahead and draw it a lot bigger. So we're going to go ahead and blow this protein up. And it's basically this multimeric protein. So it consists of a bunch of different subunits. There are actually 7 subunits. So there are 5, 6, and 7. So there are all these subunits that make up this little protein right here. So this protein as a whole is called rhodopsin. And it's called rhodopsin because it's in a rod. If it were in a cone, it would be called conopsin, but it's basically the same protein. And sitting inside of this protein is a small molecule, and it sits just inside. Here, let's go ahead and just kind of just zoom in a little bit just so that we can make a little bit more sense of what we're looking at here. So let's go ahead and zoom in over here. So this little molecule is just sitting inside of rhodopsin, and it's kind of bent. You can see here how I drew it. It's just a little bit bent. So this little molecule is called retinal. And in this conformation, in this bent conformation, we call it 11-cis retinal. And so what happens is light comes in from the sun, goes in through the pupil, hits the retina, and then hits this little rod. Some of the light will actually hit this molecule. So it'll hit rhodopsin and it'll actually hit this molecule. So here's the light wave, it comes in, and it just hits the molecule right there. So an interesting thing happens when the light hits the molecule right at this region. And what it actually causes is it causes the retinal to actually change conformation. So it actually causes the light provides enough energy that the retinal goes from this bent conformation, and it causes it to look more like this. So I'll draw it over here. Draw a little carbon ring so it becomes straight. So it went from being bent to being straight.
So the light does this, and basically it goes from being 11 cis retinal to all trans retinal. So when the retinal changes shape, it actually causes the rhodopsin molecule to also change shape. So the two are really closely linked. So when the retinal changes shape, the rhodopsin changes shape. So let's go ahead and pretend that, it looks like, maybe it looks like this. So this region that I'm shading in right here is what the new rhodopsin looks like after the retinal has changed shape after the light hit it. So rhodopsin now changes shape. And that basically begins this big cascade of events. So what happens next is there's a molecule. And I'm going to draw that molecule right here in green. And it's made up of 3 different parts. So there's this alpha subunit, there's a beta subunit, and there's a gamma subunit. And this molecule as a whole is called transducin. So transducin. All right. Sorry here. So transducin. So transducin basically, as soon as retinal changes shape and causes rhodopsin to change shape, transducin breaks away from rhodopsin, and the alpha subunit actually comes over here to another part of the disc and binds to a protein called phosphodiesterase, which I'll just draw as this little box over here. So this little protein is called cyclic GMP phosphodiesterase, or PDE for short. So PDE, basically what it does, let me just go ahead and zoom out a little bit. What PDE does when it's activated is it takes cyclic GMP, which is floating all around the cell. It's a little molecule, it's tiny, and it basically takes the cyclic GMP and converts it into just regular GMP. So this basically reduces the concentration of cyclic GMP and increases the concentration of GMP. And the reason that this is important is because there's another channel over here. So there's a whole bunch of these sodium channels. So a whole bunch of sodium channels, and they're all over the cell. So they're just a whole bunch of them. And basically what they let the cell to do is they allow the cell to take in sodium from the outside. So let's just say there's a little sodium ion, and it allows it to come inside the cell. So in order for this sodium channel to be open, it actually needs cyclic GMP to be bound to it. So as long as cyclic GMP is bound, the channel is open. But as the concentration of cyclic GMP decreases because of the phosphodiesterase, it actually causes sodium channels to close. So now we have a closing of sodium channels, and now we basically have less sodium entering the cell. And as less sodium enters the cell, it actually causes the cell to hyperpolarize and turn off. So as the sodium channels close, it actually causes the rods to turn off. So turn off. So basically without light, the rods are on because these sodium channels are open. Sodium's flowing through and the rods are turned on. They can actually produce an action potential and activate the next cell and so on. But as soon as they're turned off, what happens is very interesting, because let's just look at this rod over here. So what happens is really interesting, because there's this other cell over here that is called the bipolar cell, and we'll just give it kind of a neutral face because it's bipolar. This cell, there are actually 2 different variants. Tenemos caras de bipolares nosotros también, ¿no? And there are off-center bipolar cells. Off-center. So the on-center bipolar cells normally are being turned off when this rod cell is turned on. But as we mentioned, due to the phototransduction cascade, the rods turn off, which actually turns on the bipolar cell. So basically, on-center bipolar cells get turned on with light and get turned off when there's no light. So that's how they get their names. So when the bipolar cell gets turned on, it activates a retinal ganglion cell, which then sends an axon to the optic nerve and then into the brain. And so that process is known as the phototransduction cascade, and it basically allows your brain to recognize that there's light entering the eyeball. Bueno, ese me pareció
un video bastante ilustrativo de más o menos cómo comprenderlo de una mejor manera. Mm. La- Este año sí lo entendí yo, mira. Estuvo bien. Lástima que yo te iba a decir que dejaras el último cuadro ese que tenía, muy bueno. Ah, vamos a ver si lo puedo, a ver si lo puedo adelantar. Miren ustedes, ¿alguno de ustedes cree que es capaz de repetir todo lo que dijo ese señor? Is Ahí déjalo, ahí ponele pausa. ¿Alguien de Pues ustedes? lo que dijo al principio nada más, Va. que al haber Entonces, luz, espérate, Luis, regresa donde lo que va a explicar Rafael. Es que Ok. saben qué es lo que pasa, doctores, que parte de la formación del conocimiento y de la incorporación del conocimiento es que ustedes lo repitan con su boca y que ustedes escuchen su voz hablando esto. Esto, digamos que ni viene en el examen, muchachos, no viene, pero es para que ustedes lo entiendan porque se están dedicando a ser oftalmólogos, porque le van a curar la vista a la gente. Al final de cuentas, esto es lo que tiene, una de las cosas que todos los oftalmólogos deben de entender. Regresar al principio de lo que va a explicar Rafael, si se puede, si no que se lo eche a capela. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, creo que es como por acá. thing called the photo Ahí está. transduction Pausa. Ah, bueno, cascade. o bajale volumen, si se puede. Ah, ok, vamos a hacer eso. Vamos a bajarle volumen. Para mientras empezar, Rafa. Vamos a- bueno, pues se inició diciendo que todo este proceso es una forma de inactivación de los bastones a través del estímulo luminoso. Es decir, que los bastones se apagan, por así decirlo, cuando hay luz. Entonces, él empieza a hablar sobre una serie de parte que está en el extremo distal del bastón, que es el retinal, que a su vez va a activar la rodopsina, que a su vez va Espérate, a... tiempo. Sí, tenés razón. La síntesis es que el fotorreceptor se hiperpolariza y los canales de sodio se cierran y entonces esto activa la célula bipolar. Ese es el final, la conclusión y eso es Claro. casi de lo único que tenemos que saber. Pero ese fotón topa con el 11-cis retinal, que es una proteína que está en los discos. Este se transforma a all transretinal y este activa unas subunidades alfa, digamos que las divide en, Correcto. en alfa, beta y gamma alfa, Correcto. beta y gamma. Y estas tres subunidades interactúan con el GMP cíclico. Y lo hacen que, GMP cíclico. Con la con el fosfodiesterasa. GMP, exacto, con la fosfodiesterasa, y esto llega al GMP cíclico que mantiene abiertos los canales de sodio de la pared citoplasmática del segmento externo. Es que vos dijiste distal, es el segmento externo, Al estar ahí, ese GMP cíclico cierra esos canales de calcio, de sodio, perdón, y entonces, ¿cómo se cierra? Se hiperpolariza, porque el sodio es un catión y el calcio es un anión. Recuérdenme, mucha, que era, el catión era negativo o positivo. El catión, creo que es positivo. Negativo. Catión es negativo, ¿ok? Entonces ese se hiperpolariza y al hiperpolarizarse, toda esta señal que inició en el segmento externo pasa por, ¿cuáles son las partes del fotorreceptor? Por el segmento externo, Interno. poneme las partes del fotorreceptor, falta lo que une Luego, tu diapositiva donde están las partes del fotorreceptor. sí, luego el segmento interno, luego el núcleo y luego a la terminación sináptica. Así es, pasa exactamente a la terminación sináptica y pues hace que digamos que
se va a inactivar el fotorreceptor, pero esta inactivación del fotorreceptor hace que se active la célula bipolar. Correcto. Y la célula bipolar continuar con el mensaje electroquímico que estábamos diciendo, que primeramente era una señal electromagnética, ¿verdad? Entonces, Correcto. eso es lo que confunde un poco cuando uno está leyendo. Dice, pero Sí. cuando uno lo lee, dice, pero ¿cómo es que se desactiva? Y no el fotón llegó y digamos, hizo todo lo que hizo, pues hizo esa cascada de acontecimientos, pero la cosa es que se inactiva, el fotón lo inactiva. Esa es la cosa, ¿verdad? En oscuridad, la corriente se mantiene activa. A esta se le llama corriente oscura, porque correcto. estamos en penumbra, pero se mantiene un constante flujo de sodio a través de la pared plasmática de los segmentos externos de los fotorreceptores, ¿verdad? Entonces, con que pensemos en esto, pensemos en esto un poquito más y ahí se nos tiene que ir consolidando en nuestra mente, ¿verdad? Bueno, si alguien Perfecto. quiere decir algo, algún otro doctor quiere decir algo de esta fototransducción ahorita. Ahorita estamos para decirlo y repetirlo, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para aprender. No para cumplir un horario, también hay que cumplir horario, ¿verdad? Pero primero es para aprender. ¿Ok? Va, sigamos pues. Perfecto. Igual les voy a dejar el link al final para que puedan volver a ver el video si gustan, porque ahí sí Yo no se creo los que voy nadie a- lo va a volver a ver. Bueno, continuando, Espero que alguien ¿verdad? lo vea. Ajá. Continuando un poco, en la oscuridad, lo que había mencionado el doctor, el neurotransmisor glutamato, que no habíamos platicado de él, posteriormente lo voy a mencionar, se libera a un ritmo constante, porque el potencial de membrana está en un estado relativamente despolarizado. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Ya que pensaríamos que sería al revés, ¿verdad? Cuando ocurre el cierre de estos canales, el resultado es una hiperpolarización gradual de la célula que conduce a una disminución de glutamato en la sinapsis. De esta manera, la primera sensación de percepción de luz se transmite de la célula de la célula fotorreceptora, perdón, a las células de segundo orden, como habíamos visto en el video. A la célula bipolar se le llama de segundo orden. Correcto. Tan chula, Fanny se está durmiendo, pobrecita. Pucha, Fanny. Mira, Andrés, ¿cómo vas? Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Andrés? Bien, ¿Ya te estás durmiendo vos también? ¿Vas entendiendo? No, solo que no puedo prender. ¿Ya te arrepentiste, Andrés? ¿Dónde estás? Se me fue aquel. No, es que ¿Dónde estás? Ya te vi. tengo eco con la computadora de Fanny. Va, pero ya te arrepentiste de estar aquí. No, Nada que ver. sigamos. Qué bueno. Te estoy molestando, ¿sí? Bueno, platicando un poco lo que había mencionado el doctor antes, lo que sería la desactivación de la señal, es totalmente la inversa, ¿verdad? Es la desactivación de estos pasos que habíamos comentado anteriormente. Como primer paso, ¿verdad? La fosfodiesterasa se tiene que apagar. De misma manera, la concentración de GMP, que era la causante de la apertura de los canales de sodio en la membrana, ya que la fosfodiesterasa apaga su función, vuelven a aumentar las concentraciones del GMP cíclico, lo cual vuelven a haber una apertura de canales y entrada de sodio. Y esta cascada de eventos vuelven a lo que sería la desactivación de lo que sería la célula fotorreceptora. En la literatura también nos habla un poco de lo que sería la adaptación a la luz, que esto sí fue un poco que tuve un poco de duda, pero pues menciona que en un ciclo normal Menos de mal día, que solo con eso tuviste duda, vos. en el ciclo normal de día y noche, Ajá. la iluminación cambia, ¿verdad? Alrededor de unos 12 órdenes de magnitud, haciendo que la adaptación de estos fotorreceptores sea fundamental. Como mencionaba que los bastones pueden ajustar su sensibilidad entre 2 a 3 unidades logarítmicas, como habíamos visto, le había comentado anteriormente, son mucho más sensibles que los conos, ya que estos solo muestran saturación después de 7 unidades logarítmicas. El rol del calcio
En la oscuridad, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Es de fundamental importancia, dado que va a ser el que medie en la cascada de fototransducción lo que sería la apertura y cierre de los canales. La recuperación de esta respuesta acelerada que media la adaptación de luz también se logra a través de la desactivación acelerada de la rodopsina. Entonces, un poquito ahí de duda con qué sería la adaptación de luz. Y también menciona lo que sería la adaptación a la oscuridad, que pues estos mecanismos adaptativos que empujan al sistema hacia el estado oscuro juegan un papel crucial en lo que sería el mantenimiento de la sensibilidad de lo que sería la célula fotorreceptora. Mientras que los conos se recuperan la sensibilidad en cuestión de segundos a minutos, el bastón tarda un poco más. Comparables en la estadística adaptada a la oscuridad. Como pequeña diferencia, menciona la literatura entre conos y bastones. Dice que más que todo en las diferencias cuantitativas para la modulación diferencial de los componentes de la cascada de fototransducción y alguna diferencia en su morfología como lo habíamos visto anteriormente. Como pueden ver en esta imagen, aquí en el cursor les indico una estructura, aquí también, que también la mencionaba la literatura, que sería el segmento de los cilios de conexión, que vamos a platicar un poco más adelante. El segmento interno, ya pasamos del segmento externo, ahora vamos a hablar un poco del segmento externo, pues como les había mencionado antes, es un segmento especializado para satisfacer los requisitos de proteínas. Todas las proteínas que utilizamos en lo que sería el componente externo, aquí van a ser donde van a ser sintetizadas y las funciones metabólicas son constantes y altamente activas, siendo el sitio principal de síntesis. Los conos tienen ahí en el segmento interno es la fábrica de los materiales que va a usar el segmento externo. Y en el núcleo están las instrucciones para que el segmento interno haga esa maquinaria. Correcto. Lo malo es que hay enfermedades o, por ejemplo, se ha visto que la exposición solar por muchos años en algunos pacientes adelanta la apoptosis. Ustedes saben qué es apoptosis, ¿se recuerdan? ¿Qué es? Muerte celular programada. Correcto, correcto. La apoptosis se cree que puede iniciar por radicales libres, porque los radicales libres de peróxido pueden activar la apoptosis. Entonces, por ejemplo, en esos casos que les digo, porque se ha visto que se ha propuesto que parte de la fisiopatología de la degeneración macular asociada por la edad, que es la causa número 1 de ceguera en países desarrollados, parte de la fisiopatología inicia de esa manera, fíjate Luis, porque los radicales libres alteran el ADN a nivel nuclear, entonces el mensaje del ARN que se va a las mitocondrias, al retículo endoplásmico liso, y hace que se generen proteínas defectuosas, que luego pasan por el cilio hacia el segmento externo. Y entonces ya la fototransducción y otras funciones, como por ejemplo la eliminación del disco, porque esos discos que están en el segmento externo, que son más o menos 800, creo que dijiste ese número, nunca se me ha quedado, Correcto. tienen que ser eliminadas de forma diaria y tienen que ser producidas, tienen que ser renovadas todos los días. Entonces, si hay un error en que lleva el ARN a esa maquinaria, es lógico lo que se viene, ¿verdad, muchachos? Entonces se viene una amplificación de un defecto, ¿verdad? Se viene una catástrofe. O sea que no hace falta que nosotros nos pongamos a quemarnos las pestañas a leer la fisiopatología de las cosas si desde el inicio empezamos a entender estas clases, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Contiene, como les había mencionado, todo lo que sería la fábrica de proteínas, así también como la energía que sería producida por las mitocondrias, que consumen lo que serían los fotorreceptores. Como les había mencionado anteriormente, esta área de por aquí se llama cilios de conexión y pues menciona que su importancia, ¿verdad? Porque es un punto donde
pasan alrededor de 2000 moléculas por minuto, entre ellas lípidos y proteínas, de lo que se sintetiza en el segmento interno hacia lo que sería el segmento externo. Es no móvil, mide aproximadamente 0.3 micras, y estas proteínas que se encuentran propiamente en los cilios de conexión menciona que son de gran importancia en mantener lo que es la estructura, y también se han asociado a algunas patologías retinianas como la retinitis pigmentosa. Pigmentosa. Mira, una preguntita. Ahorita el excelente Rafael nos va a contestar una cosa. Eso. O si no, el excelente Eliseo, o si no, el excelente Anuar y la excelencia Katy, o Arturo, cualquiera de los que que son R's mayores, nos van a decir, poner la diapositiva anterior, que cuando nosotros vemos un OCT, ¿cómo se llama la línea que tenemos que ver para pensar que la conexión del cilio está bien? ¿Dónde están las mitocondrias? ¿Cómo se llama esa línea? Casi que te la doy servida, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ese es un punto clave, fíjense, doctores, no para que ustedes sean retinólogos, ¿no? En cualquier momento les llega a sus manos un estudio de un OCT. ¿Han visto los OCT ustedes? ¿Sí? Sí. ¿Han visto los OCT? Ok. Entonces, los OCTs tienen varias líneas, como un corte histológico, ¿verdad? No hace falta que nos memoricemos. Lo mejor es que si nos los pudiéramos memorizar, mejor, ¿verdad? Y si nos tuviéramos memoria fotográfica para ver cómo debe de ser lo normal, para después compararlo con lo anormal. Pero dentro de eso, uno de los puntos claves para mirar es la línea elipsoidea. O sea que ahí estaríamos viendo el cilio conector y estaríamos viendo las mitocondrias. ¿Cuántas moléculas dijiste que pasaban por minuto? 2000. Fíjate, y mide 0.3 micras. O sea que ya les estoy dando un punto clave que van a ver el resto de sus vidas, ¿verdad? La línea elipsoidea. Vean la integridad de la línea elipsoidea. Si hay un paciente con edema macular diabético persistente, de aquellos que ustedes les ponen Avastin y Avastin, si ustedes ven que la línea elipsoidea ya no está íntegra, ya pues el pronóstico visual de ese paciente no va a ser muy bueno, a pesar que ya no tenga edema macular. ¿Ok? Esas son unas, ¿cómo les podríamos decir? Unos tips o la mielita de la información. Y estoy contento también porque donde yo estoy trabajando en las mañanas veo informes de OCTs de ustedes. No ponen el nombre porque es de ahí del call. Ahí los mandan a hacer. Es tuyo. Va, entonces me pongo contento cuando veo y leo los informes en donde ustedes ponen que la línea elipsoidea está bien. Y he visto algunas AGFs, pero cuando leo el informe y veo yo eso de los pacientes, mira, me pongo contento porque eso significa que sí están aprendiendo, están fijándose en los puntos claves, ¿verdad? Aunque no van a ser retinólogos, ¿verdad? Entonces hay que seguir así porque eso les ayuda a la vida. Bueno, sigamos. Ya ahora entrando a lo que sería el núcleo, pues como había mencionado igual, contiene lo que sería la información, el genoma primario del fotorreceptor y es responsable de la iniciación de todos los programas que se van a realizar en la célula propiamente dicha. Y también mencionaba la literatura que también se están tratando de desarrollar terapias para que sería actuar a este nivel, ya que de ahí pues hay mutaciones de estos genes que causan posteriormente patologías retinianas. Correcto. Sí, muy bien, así es. Para concluir lo que sería el último segmento de lo que sería el fotorreceptor, tenemos la terminación sináptica, que pues, recapitulando, la luz generada por la cascada es un sistema operativo que se transmite desde la parte externa hasta la terminación y que este botón al final se va a llamar esférula en los bastones y pedículo en los conos, donde estas terminaciones van a modular la liberación de glutamato. La luz activa esta cascada, ¿verdad? Como habíamos mencionado, hay apertura de los canales de calcio, esto hiperpolariza la célula y por tanto la liberación de glutamato que va a ser en esta terminación sináptica.
Por aquí podemos ver una pequeña imagen, no es muy clara, pero que es microscópica. Pero sí, ¿verdad? Más o menos así es la estructura. En el libro hay una un poco más bonita, en el cual podemos ver también lo que sería la estructura llamada ribón, que en la literatura dice que todavía no se conoce mucho sobre ella, pero sí es un poco también encargada de lo que sería la liberación de glutamato y también la regulación de cuánto se libera dependiendo siempre de las aperturas de canales. El glutamato es el principal neurotransmisor fotorreceptor. Muchas gracias. El principal neurotransmisor excitador. Esa sí es pregunta de examen. Ajá. Y pues me parecía interesante, ¿verdad? Que en la literatura también lo mencionan, que estas células fotorreceptoras, cuando están en ausencia de estímulos, o sea, en ausencia de luz, el glutamato, que es un neurotransmisor, es liberado a una mayor cantidad que cuando están el neurotransmisor cuando es estimulado por la luz. Cuando es estimulado por la luz, la cantidad de glutamato es Pero disminuida. receptor fotoexcitador, tipo. Y bueno, eso sería todo. Y pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Preguntas? ¿Qué dice Andrés? Yanes, ¿cómo estás? Bien, estaba anotando lo del glutamato. Ah, ok. Sí, por ahí oí una voz ronca. Sí, por la computadora. Solo había comentado, ¿verdad? Que mientras la célula fotorreceptora no tiene la señal de luz, o sea, está en oscuridad, la liberación del glutamato libre es mayor que cuando la célula es activada por la luz, esta liberación del glutamato es disminuida. Y eso menciona que llama la atención. Sí, o sea que es como lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Correcto. O sea que con la luz, el fotorreceptor se hiperpolariza y se inactiva, pero esa inactividad estimula la célula bipolar. Es correcto. Y bueno, ahí concluía mi clase. Muy bien, estuvo bonita. Gracias, Luis, te agradezco mucho. Muy bien resumida y bien, yo la entendí bien este año. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? O pasamos a la siguiente. ¿Alguna Hoy duda? sí, yo no sentí el tiempo hoy, ya son las 7. Quiero ver. Sí, fíjate, qué bueno. Ok, entonces le toca a Andrea. Julia Berríos Rufino. Hola, Rufino. buenas tardes. Hola. Pueden ¿Cómo ver está? todo allá, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Berríos y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el desarrollo de la retina. Entonces, bueno, este capítulo proporciona más que todo los principios básicos acerca del desarrollo de la misma. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que es de la embriología del ojo. Entonces, el desarrollo del ojo es un proceso extremadamente complejo, el cual requiere de una coordinación entre los diversos tejidos que contribuyen a su desarrollo. Entonces, vamos a empezar que en el día 23 de la gestación, la retina se reconoce por primera vez como el hoyo óptico en el neuroectodermo anterior. Posteriormente, unos días más tarde, en el día 25 de la gestación, la vesícula óptica puede reconocerse como una evaginación del diencéfalo del tubo neural. Entonces,
Las vesículas ópticas están adyacentes al neuroectodermo, perdón. Luego viene una capa de células mesenquimatosas de la cresta neural que se interpone entre el ectodermo y lo que son las vesículas. Entonces, estas células de la cresta neural que rodean la capa óptica en desarrollo van a dar a varios tejidos, como ser el endotelio corneal, la coroides, el cuerpo ciliar y la vasculatura, incluyendo la arteria hialoidea. Entonces, la vesícula óptica se pliega sobre sí misma, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen, convirtiéndose en la copa óptica, en donde el ectodermo cristalino invagina en la vesícula. Entonces, este pliegue va a dar el resultado, va a dar dos capas resultantes. Una es el epitelio pigmental de la retina, que es lo azul que vemos aquí, y el otro es la retina neural, y dentro está lo que es el cristalino. Estos cambios importantes ocurren dentro del día 25 y 35 de la gestación en los seres humanos. Okay. Entonces, la copa Perdón, óptica... ¿puedes regresar? Ahorita. Ajá. Ajá. Ahí. Digamos que mucho de lo importante es, lo que yo pienso que es importante es saber de qué epitelio o de qué tejido embrionario derivan los componentes del ojo, porque depende de eso, qué tan adherida, por ejemplo, va a estar la retina, la neuroretina del epitelio pigmentario, ¿ok? Si vienen de diferentes tejidos embrionarios, yo no espero que eso sea una sola unidad, pero la retina, si toda la neuroretina viene de un solo tejido embrionario, sí espero que sea casi, la retina está formada por 9 capas, pero Sí. casi que es una sola porque están integradas entre sí mismos por la célula de Müller. Por ejemplo, el cristalino, ¿de qué tejido embrionario viene? El epitelio pigmentario, ¿de cuál? Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Por nuestros abordajes quirúrgicos, ¿verdad? Por nuestros abordajes quirúrgicos. Entonces, obviamente las técnicas y toda la cirugía la tenemos que leer y comprender, pero la forma de manejar los tejidos que estamos manejando la vamos a comprender mejor si sabemos de dónde vienen desde nuestra etapa embrionaria, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que nos tiene que dejar esta clase tuya. ¿De dónde vienen? Si vienen del ectodermo o de qué partes, ¿verdad? Sigamos. Ya aquí estaba leyendo que y el ectodermo del cristalino invagina en la vesícula, ¿ok? Sí. El ectodermo del cristalina invagina, 2 capas de tejido resultantes, ahí estamos, ¿ok? Seguimos. Ok. Bueno, en el día 25-35 en la gestación. Entonces, la copa óptica en desarrollo, desde el tallo óptico se fusiona para formar lo que es la fisura ventral o embrionaria, la cual se cierra en el día 33 de la gestación. Si existe alguna alteración por la cual esta fisura óptica no se llega a cerrar, puede surgir diferentes tipos de manifestaciones y dependiendo de la edad en semanas en la que ocurre, la etapa en la que se encuentra en desarrollo el ojo, se va a ver el fenotipo que se va a presentar y también va a intervenir varios genes que también de los cuales se van a dar algunos más adelante. Por ejemplo, si están en la 25-35 días de gestación, que sería entre la tercera, cuarta semana, pueden presentarse lo que es la anoftalmia. Entonces, aunque el ojo es aparente por primera vez desde que se evagina el diencéfalo, esta región del embrión, ya está especificada para dar lugar a lo que es el ojo un tiempo antes. Entonces, en el momento de la gastrulación, el proceso de inducción neural hace que el ectodermo dé lugar a lo que es la placa neural anterior, y esta placa neural anterior
va a dar lugar a lo que es la retina. ¿Ok? Entonces, a toda esta región de la cual surge la retina, se le conoció como campo ocular. Entonces, los embriólogos llegaron a esta conclusión a través de diversos estudios durante la década de 1920, en donde surgió un etiquetado indeleble de células en el campo ocular de la placa neural, en donde se rastreaban durante el desarrollo de la retina neural y el epitelio pigmentario, todo su desarrollo. Entonces, aparte, también se hicieron estudios de trasplante de células, o sea, se tomaron células de esta región del campo ocular y se trasplantaron en diferentes regiones, en embriones de animales, por ejemplo, en el tronco, en las extremidades, y se vio que en el sitio donde se trasplantaron estas células surgían ojos ectópicos. Y también están lo que son la hibridación in situ. Entonces, ¿qué hace que estas células del campo ocular sean capaces de generar lo que es la retina? Entonces, es gracias a varios factores de transcripción del campo ocular que se unen al ADN y activan selectivamente genes importantes para el desarrollo ocular. Dentro de algunos genes que el libro menciona, porque son bastantes, tenemos lo que es el PAC6. El PAC6 se expresa en el campo ocular y continúa expresándose tanto en la vesícula óptica como en el cristalino en desarrollo. Y las mutaciones en este gen, que se hizo estudios en embriones de ratón, cuando hay una mutación, los ratones presentaban ojos pequeños. Y en humanos también puede haber mutación que puede presentar ariridia. Entonces, aparte, también hubieron otros, para ver la importancia de este gen, hay un gen homólogo en lo que son las moscas Drosophila. Que el gen se llama eyeless en inglés, o sea, sin ojos. Entonces, en sí no es la falta del gen, sino que la mala expresión del gen. Por ejemplo, en el embrión, donde normalmente debería salir la pata de la mosca, de la Drosophila, también se expresaba este PAC6. Entonces, además de la pata de la mosca, salían ojos ectópicos. Entonces, esto contribuyó a como que ver que este PAC6 es un gen de control maestro, responsable de activar los otros genes necesarios para lo que es el ojo. Otro de los genes o factores de transcripción importantes es el RX o el RAX en humanos, el cual es necesaria para la etapa más temprana en la formación del ojo. Y también otros estudios, por ejemplo, en ratones, cuando había una lesión dirigida a este gen en específico, el RX, esto bloqueaba el desarrollo ocular casi por completo. Entonces, el libro menciona varios genes que intervienen en la formación del ojo, también depende de la semana en la que se encuentre y ya sea si ocurre alguna mutación o mala expresión del gen, puede afectar a lo que es el desarrollo ocular. Entonces, tenemos que el campo ocular es originalmente continuo a través de la placa neural en su extremo anterior y eso se divide por un factor del mesodermo precordal subyacente. Entonces, el libro menciona que este factor, o sea, mediante estudios que se descubrió que ese factor se conocía como una glucoproteína llamada Sonic Hedgehog. Entonces, Sonic Hedgehog, que también fue estudiado en ratones y que cuando no había la expresión de este gen, generalmente los embriones de los ratones nacían solamente con un ojito. Y también en los humanos, este gen, cuando hay ausencia de este gen, se puede ver en lo que es la holoprosencefalia congénita, que da lugar a lo que es una ciclopía. Entonces, la lesión del mesodermo precordal da como resultado el desarrollo de un solo ojo fusionado.
¿Y por qué el mesólomo precordal? Porque este mesólomo precordal es el que genera esta glucoproteína, ese factor Honey-Hedgehog, que permite la división. Entonces, vamos a hablar acerca del modelado de la retina, el EPR y los dominios anteriores de la copa óptica. Entonces, tanto la retina neural como lo que es el epitelio pigmentado surgen de la región de la vesícula óptica del tubo neural. Pero aunque surgen del mismo lugar, son diferentes. Por ejemplo, en la retina neural es una multicapa, posee millones de neuronas y fotorreceptores, mientras que el epitelio pigmentario es una capa única, células cuboideas, pigmentadas y no neurales. Entonces, hay un factor, la distinción entre esos dos es que cada uno expresa diferentes factores de transcripción que hacen que, por ejemplo, en la retina neural, el BSX2 y el CHX10, en la retina neural y el epitelio pigmentario tenemos el bucle hélice básico, que es el MITF. Entonces, cuando hay una, por ejemplo, ausencia de este BSX2 de la retina neural, entonces, en lugar de retina neural, lo que va a surgir va a ser una segunda capa de epitelio pigmentario. Y cuando hay una ausencia de este MITF, en lugar de epitelio pigmentario, lo que va a surgir va a ser una retina neural. Okay. Entonces, la histogénesis de los diferentes tipos de la retina. Entonces, eso sí viene en el examen para Andrés. Solo para ti. Las diversas clases de neuronas son generadas por células que experimentan divisiones celulares mitóticas repetidas. Entonces, estos progenitores mitóticos contienen un ciclo celular corto, producen cientos de millones de células, ocurre durante la semana 7 a 24 de gestación. Y si bien los diferentes tipos de células retinianas no son producidos por las células progenitoras al mismo tiempo, más bien se genera en una secuencia que se ha conservado, y esa secuencia se ha estudiado a través de un marcaje con H3-timidina, para establecer la fecha de nacimiento de cada tipo de célula de la retina. Entonces, se inyecta esta H3-timidina en el nucleótido de las células, y el número de células marcadas de las diversas clases de células retinianas se calcula para producir una muestra. El estudio es, por medio de este marcaje se estableció el tiempo de la inyección y el porcentaje de células generadas a medida del tiempo. Entonces, como la timidina tiene un periodo corto de vida, lo identificaban a través de unos gránulos de plata en los núcleos de las células al momento del estudio. Entonces, es lo que permite establecer en qué momento se desarrollan las diferentes células de la retina. Tenemos las ganglionares, horizontales, conos, las máquinas, las de Müller. Entonces, las clases de células se pueden dividir en dos fases de generación. Tenemos la primera fase en la que se dan las células ganglionares, los conos y las células horizontales. Y en la segunda fase están los fotorreceptores de bastón, células bipolares y las células gliales de Müller. Entonces, a pesar de esta regularidad en la histogénesis, debe tenerse en cuenta que existen distintos gradientes de histogénesis de centro a periferia. Por ejemplo, puede ser que en la retina periférica todavía pueden estar en la primera fase, mientras que en la segunda, en el centro de la retina, ya se encuentran en fases posteriores. Entonces, para establecer eso, se establecieron varios métodos para rastrear linajes de células progenitoras retinianas individuales, en las cuales estaba la infección retroviral de progenitores con un virus que contiene un gen indicador, inyección directa de progenitores con un colorante impermeable a las células, e inducir genéticamente un marcador de linaje en tipos específicos de progenitores,
en función de su expresión génica. Ujú. Entonces, estos métodos muestran que las células transmitoras mitóticas pueden producir varias mezclas de células aleatorias. Sin embargo, también muestra que en algunos casos los transmitores pueden generar solamente un subconjunto de células, un subconjunto de los diferentes tipos de células de la retina. Ujú. Entonces, Bien ahora, interesante que los grupos de células que pusiste, ¿verdad? El desarrollo de la retina también, como tú dices, es de centro a periferia o de forma centrífuga y se termina de desarrollar después de la gestación, ¿verdad? Yo hubiese creído que los conos, en muchas literaturas dice que el cono es una célula especializada. Es de las que lo que estábamos hablando, que era el 5% de la superficie de la retina. Esta nos ayuda a ver el detalle, el color, las cosas finas, ¿verdad? Y digamos que unos científicos han propuesto que el desarrollo de los conos en el ser humano ha sido una parte crucial para el desarrollo de lo que es el Homo sapiens, así como nos conocemos nosotros, con nuestras grandes capacidades que hemos tenido en desarrollar, por ejemplo, la computadora que estamos usando o, digamos, los cohetes espaciales y todo, gracias a la formación de los conos y a esa vista o esa visión tan detallada que podemos tener con esto. Entonces, me suena, digamos, hubiese creído que tal vez la formación de los conos era en la segunda fase, pero no, es en la primera fase, ¿verdad? O tal vez no tiene nada que ver si es primera o segunda fase con esta diferenciación con los otros animales, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les iba a decir? También con el envejecimiento, el número de conos casi no se ve afectado. Con el envejecimiento sí disminuye el número de bastones. Les estoy hablando de individuos normales, no de personas que tienen, por ejemplo, degeneración macular ósea por la edad, ¿verdad? Obviamente ahí los conos van a estar más afectados, pero en forma natural el número de conos no se ve afectado significativamente con la edad. ¿Ok? Sigamos, pues. okay. Entonces, aparte de las células que derivan de las células progenitoras, que son las que habíamos mencionado anteriormente, están otras células que en la retina, pero que no derivan de las células progenitoras. Entre esas tenemos las células de la microglía, que se derivan de la sangre y digieren las células de la retina que sufren la muerte celular apoptótica. Estos se encuentran más que todo en la capa ganglionar. Esa es CCG la que pusiste ahí, ¿no? Sí, CCG, la capa Ganglionar Cell Layer, ¿sí? Capa Ajá, de sí. células ganglionares, así se llama. Capa de células ganglionares. Ajá. Están los astrocitos retinianos, migran a lo largo del nervio óptico en desarrollo y entran en la retina por la cabeza del nervio óptico y las células endoteliales vasculares. Okay. Entonces, el desarrollo de la retina interna. Inmediatamente después de su división mitótica final en la superficie ventricular, las células retinianas migran a su lámina apropiada. Entonces, a medida que migran, los diferentes tipos de neuronas comienzan a tomar o adquirir algunas características mitológicas de su tipo celular característico. Entonces, esto está dirigido por la diferenciación de la célula ganglionar de retina. Entonces, las células completan una última división mitótica, luego el proceso vítreo comienza a parecerse a un axón y el cuerpo o soma celular migra a la superficie vítrea de la retina. Entonces, la estructura laminar de la retina probablemente sea un resultado de la migración selectiva y las adherencias específicas entre los diferentes tipos de células retinianas. Y estas interacciones adhesivas están mediadas por moléculas de adhesión celular que son las CAM. Luego, las células extienden las dendritas para formar lo que es la capa plexiforme interna y así se van extendiendo hasta formar lo que es el árbol dendrítico. Mira, doctora Cecilia, no sé si te llamas tú, ¿verdad? Sí. Cecilia. Sí, doctor. ¿Cuál es
¿cuál es la capa interna o cuál es la retina interna y cuál es la retina externa? O la capa que dice ahí, Soma, mira, ¿cuál es la superficie interna de la retina? Como la retina tiene dos superficies, ¿verdad? Una superficie que está en contacto con el vítreo y otra superficie que está en contacto con el epitelio pigmentario. Entonces, cuando dice ahí superficie vítrea retiniana, ¿qué retinas sería la retina interna o la retina externa? Sería la retina interna, doctor. Correcto, muy bien. La que está en contacto, que se les quede esto porque a mí me costaba mucho, cuando era residente, me costó un poquito entender esa diferenciación entre la retina interna y externa. La interna siempre es la que está en contacto con el humor vítreo, ¿vieron? Entonces, como las capas de la retina al final son como espejo. Solo basta con que se aprendan de memoria 5 para que las otras 4, digamos, caigan por su propio peso, porque unas se llaman las capas nuclear externa, la plexiforme externa, y las otras se llaman al revés, ¿verdad? En vez de interna, externas se llaman internas, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Sí. Ahora vamos con el desarrollo de los fotorreceptores. Ujú. Ok, en la mayoría de en todos los vertebrados, los fotorreceptores de cono se generan antes que los fotorreceptores de bastón, pero los primeros los fotorreceptores de bastón son los primeros en expresar su opsina específica. Entonces, la diferenciación de los fotorreceptores está controlada por factores de transcripción que promueven que una célula progenitora se convierta en un progenitor fotorreceptor. Luego en un protocolo, protorrod, y luego en un tipo específico de cono. Entonces, uno de los factores de transcripción que participa en esta diferenciación es el de homeodomio o OTX2. muerte de las células ganglionares. Un número considerable de neuronas mueren durante el desarrollo del sistema nervioso central en vertebrados. ¿Debido a qué? Porque existe una incapacidad para competir con un suministro limitado de soporte trófico y las células ganglionares son las más estudiadas. Y este proceso de muerte celular ocurre generalmente cuando las células ganglionares alcanzan el núcleo geniculado lateral y el folículo superior. Luego, hay varios factores que participan en la supervivencia de estas células ganglionares, que se conocen como neurotrofinas. Entre estas están el factor de crecimiento nervioso, NGF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, la neurotrofina 3 y la neurotrofina 4 y 5. De estas, las más importantes son el factor neurotrófico derivado del cerebro y la neurotrofina 3. ¿Cómo te va, Luis Andrés? ¿Vas bien? ¿Vas apuntando? Más o menos, lo que se puede, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora Tanto así como que se nos quede en memoria esto, no, ¿oyeron? Hay que tener una idea de esto, ¿ok? Seguí. Ok, como había mencionado, a medida que la retina madura, la maduración de la retina generalmente es de central a la periferia. Y una vez que se completa ese proceso de histogénesis retiniana y muerte, o sea, la apoptosis, continúa una remodelación considerable, principalmente en forma de estiramiento retiniano, debido a un aumento de la presión intraocular, y también quienes participan en este crecimiento, estiramiento retiniano, tenemos que son el epitelio pigmentado y el tejido escleral. Luego tenemos
bueno, como resultado de la densidad de las células ganglionares, por ese estiramiento, las células ganglionares son menores en la retina periférica que en la retina central. Otro aspecto importante del desarrollo posterior de la retina es lo que es la fobia. Y la fobia se conoce que es una pequeña depresión avascular y carece de todas las células excepto lo que son los fotorreceptores de cono y la glía de Müller. Y la capa de células ganglionares comienza a adelgazarse entre la semana 24 y 26 del feto en humanos y el número de células amácrinas y bipolares comienza a disminuir un poco después. Entonces, la pérdida de las células en la fobia no se debe a su muerte, sino que se debe de su migración desde la fobia hasta la retina circundante. Eso es un punto su desplazamiento. Exacto. Entonces, vamos a ver que en cuanto a las células, al nacer, principalmente van a estar la capa de células ganglionares y la capa nuclear interna, y va a tener una capa de espesor. Después del nacimiento, siempre van a ver, bueno, la capa de células ganglionares y la capa nuclear interna siguen adelgazándose, mientras que la capa nuclear externa aumenta de grosor. Y a los 4 años, la capa nuclear externa posee 6 o 7 capas de núcleos de fotorreceptores cónicos. Y ¿qué tipo de fotorreceptores vive ahí? los conos. Exacto, muy bien. Cónicos. Sí. Y eso es todo. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta de todo? Sí, es complicada, es un poquito complicada esta clase porque nos habla de tiempos específicos y de genes, ¿verdad? ¿Me haces favor de regresar a un cuadrito que tenías, casi como la tercera o cuarta diapositiva? Ahorita. ¿Qué dice Manuel? ¿Cómo estás? Trabó la... Doctor, ¿cómo está? Bien. Escuché que se trabó la computadora. Ahí va. ¿Qué dice? Hola Jessica Nayeli, ¿cómo estás? Bien. Bien, doctor, gracias. Eduardo también está ahí. Creí que Eduardo ya había terminado. Este cuadro, doctor. Hola, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Es Qué que bueno verlos. me cobraron unos 3 semanas de cuarentena. Por eso sigo aquí. Yo pensé que te habían cobrado todos tus estudios. Bueno, también, ¿verdad? Ahí están. Etapas claves del desarrollo de la retina, genes asociados con esas etapas y afecciones clínicas que resuelven sus mutaciones. Entonces, vemos nosotros la importancia de a qué edades, si sucede algo, pues vamos a tener resultados, malos resultados, ¿verdad? La microftalmia, el coloboma, no es una cosa que es rara, es relativamente frecuente. Entonces nosotros vamos a saber, pues es algo que ya pues está muy sabido, ¿verdad? En qué y qué tiempo de la gestación y qué genes fueron los que fallaron, ¿verdad? Podemos ver ahí que es quinta semana, entre la quinta y la sexta, ¿verdad? Entonces, vemos la importancia que es que toda esta etapa embrionaria, pues, transcurra lo más normal posible, ¿verdad? La enfermedad amaurosis de Leber también es algo que es relativamente frecuente. Y vemos ahí que el problema se da entre la 8ª y la 30ª semana. Es un montón de tiempo, ¿verdad? O sea que hay más, no sé si se puede tener más riesgo en tener por el tiempo amaurosis congénita de Leber o las otras, ¿verdad? Que es en una etapa específica del desarrollo embrionario. Este cuadro siempre lo he visto y pues nos llama la atención, ¿verdad?
tener esa información que ya cuando nace el bebé, pues nos queda hacer el consejo genético a la familia, ¿verdad? Y porque no se puede hacer mayor cosa. Un ultrasonido en 4D, de esos ultrasonidos ginecobstétricos, tal vez podría ver cierta manera la microftalmia, pero un coloboma no, porque los colobomas son de diferentes grados, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Pero doctor, en esos ¿Sí? ultrasonidos 4D no es usual medir el globo ocular. Se enfocan más a No, malformaciones pero por eso, cerebrales o medir el por pliegue ejemplo, nuclear y ese tipo de cosas. sí, es lo primero que uno tiene que ver, ¿verdad? Pero por ejemplo, Claro. el consejo Algo, genético, ¿qué algo debería de ser? importante, claro, algo importante que dice esta Ajá. diapositiva es que el cierre es el día 33 de gestación. Ajá. Y es cuando puede suceder lo No que es es la el coloboma. semana. Ajá. Ajá. El Ajá. coloboma, que como bien dice usted, no es algo raro. Nosotros todo el Ajá. tiempo estamos viendo Han visto, colobomas ¿verdad? de nervio óptico. ¿Ah? Y algo que no viene en Correcto. este cuadro Ujú. es que al momento del nacimiento va a haber una regresión de la arteria hialoidea. Y Ujú. bueno, aquí uno puede llegar a ver, no tan usual, ¿va? Pero puede llegar a ver lo que es la papila de Bergmeister cuando no hay una regresión total de esta, o incluso Vestigio. la mancha de Mitteldorf Correcto. que se ve en la cápsula posterior del cristalino. Mittendorf. Muy bien. Muy bien. Eso. Perfecto. Así es. Como tú lo dijiste, 100 puntos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Doctor, doctores? ¿Sí? sí, yo tengo una pregunta, doctor. Fue en Zaira, ¿verdad? cuanto, Ajá. sí, en cuanto a lo que mencionó usted sobre los fotorreceptores que se perdían cuando íbamos avanzando en edad. Entendí que eran los bastones, los que no se mantenían, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. ¿cómo lo traduce a lo clínico? O sea, ¿qué manifestaciones voy a encontrar yo en el Ujú. paciente? Ujú. Esto, digamos, hay unos cambios que son degenerativos, que son normales. Podríamos decir normales hasta cierto punto, porque finalmente, como estábamos hablando en la clase anterior, tiene mucho que ver la apoptosis, ¿verdad? La muerte programada, como ustedes mismos lo dijeron, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con el metabolismo de los años. Se está empezando a hacer pruebas con la degeneración macular asociada por la edad, como les dije también en la clase anterior, ya que es la primera causa de ceguera en los países desarrollados. Y se han dado cuenta que se puede hacer que hay un examen que es cuando ustedes están en un lugar luminoso y luego entran en un lugar donde hay poca iluminación, o sea, en un ambiente fotópico a un ambiente escotópico, hay un periodo de adaptación en donde uno, al cabo de unos segundos, ya empieza a mirar lo escotópico, o sea, los bastones ya están empezando a activarse, ¿me entiendes? Y se dieron cuenta que los pacientes que iban a desarrollar degeneración macular, o sea, un montón de personas mayores de 60 años les hicieron esa prueba, pero con los años se dieron cuenta que los que tenían el periodo de adaptación más prolongado eran más propensos a desarrollar degeneración macular asociada por la edad. Entonces, creen ellos que ese puede ser un signo prematuro. ¿Y cómo podemos nosotros, como tú dices, verlo en la clínica? La verdad es que no hay algo, no está establecido que con la edad todas las personas tienen cierto grado de aumento del tiempo de la adaptación de la luz escotópica a la fotópica, pero puede darnos una pequeña idea. No está establecido como tal, Zaira, no está establecido como tal, pero en este momento nos podría dar una idea de que podría ser por la pérdida de los bastones, de esa que estamos diciendo, ¿verdad? Podría ser. O podría ser por
porque el metabolismo ya no, la fototransducción ya no está tan bien como la vimos en la clase anterior, ¿verdad? Ya no se lleva a cabo tan bien. Tal vez los cilios están muy estrechos porque miden 0.3 micras, ¿verdad? Tal vez se estrechan más y las 200 o 2000 proteínas que viajan por minuto, 2000 eran, ¿verdad? Proteínas que viajan por minuto ahí, tal vez ya no son así, ¿verdad? Porque todo el metabolismo está alterado. Pero en este momento te digo que no hay una prueba específica de eso, pero se cree que esa es una prueba prematura que se puede hacer. Porque como la degeneración macular asociada por la edad, afecta a los países desarrollados, la primera causa de ceguera, entonces le han hecho muchos estudios a ese problema. Entonces, tienen estas teorías, ¿verdad? ¿Ok? Ok, Hay gracias. otros factores que también nos harían ver menos en la claridad. Por ejemplo, una catarata subcapsular posterior, pero tal vez los fotorreceptores están muy bien, ¿verdad? Entonces, hay muchas variables, Zaira, hay muchas variables. Pero está bien tu pregunta, muy bien. Y fíjate que preguntas como esas son las que nos tenemos que hacer. A veces yo no tengo la respuesta, yo no sé, ¿verdad? Pero tal vez entre todos podemos generar hipótesis e irlo a investigar, así como estaban generando hipótesis ustedes al principio de la clase anterior, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener, muchachos. Hay que tener dudas, hay que tener dudas. Dudas y dudas y dudas. Eso es lo que hay que tener. Aquí las trataremos de solucionar. Tal vez no las vamos a solucionar el 100%, pero hacemos lo posible. ¿Alguien iba a decir otra cosa? Sí, yo una vez leí que la miopía magna, por ejemplo, está asociada al deterioro neurológico también de la retina, pero quería pues terminar de comprender cómo esto pues afecta y es un factor de riesgo para otras enfermedades de la retina. Ujú. Sí, tienes toda la razón. La miopía magna se dice cuando la graduación es mayor a -6 dioptrías y el diámetro anteroposterior es mayor a 26 milímetros. Entonces puede llamarse magna, patológica o degenerativa. Esos son los tres nombres que pueden tener. Y tienes toda la razón porque el fondo de ojo tigroide se describe en la miopía magna al igual que en el envejecimiento. Yo hasta les he hecho, tal vez Eduardo se recuerda, hasta les he hecho preguntas en los exámenes en donde comparaba un fondo de ojo miópico con un fondo de ojo, digamos, de una retina envejecida. Los dos semimiópicos, quiero decir tigroides. ¿Tigroides qué quiere decir? Porque los tigres tienen unas franjas negras en su cuerpo, ¿verdad? En el lomo o en el dorso, tienen unas franjas negras. Entonces, igual se pone la retina porque la melanina del epitelio pigmentario se acumula en ciertos sectores. No está distribuida uniformemente en la juventud como lo son ustedes, ¿verdad? A menos que fueran miopes, ya tendrían fondo de ojo tiroideo. Entonces, si la melanina los gránulos de melanina están concentrados en ciertas áreas, ¿por qué están así? ¿Por qué? La melanina puede ser un producto del metabolismo, también puede ser un producto del metabolismo, pero la melanina también es autoinmune. También puede generar respuesta inflamatoria localizada en ese epitelio pigmentario. Entonces, esas son similitudes que sí tiene la miopía patológica con la degeneración y con estos cambios, valga la redundancia, ¿verdad? De los conos, ¿verdad? Perdón, de los bastones. Es que yo me tengo que poner a pensar que de los bastones. ¿Ok? Entonces, sí es un buen ejemplo. También se ha visto en la miopía patológica que hay una disminución del grosor de la retina. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede hacer que se está atrofiando. Se propone que en la miopía degenerativa el problema es el diámetro anteroposterior, porque el ojo se va elongando y puede ser por un estafiloma, pero se va elongando, o sea, se va alargando. Y otros también proponen que puede ser por una
falta de irrigación, porque la irrigación de la coroides está disminuida y está comprometida. En poco, pero en largo plazo, trae sus consecuencias, como estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, sí, tienes tú toda la razón. Son cosas que si entendemos ahorita que estamos platicando el inicio de la retina, ya conforme veamos viendo las patologías en específico, se nos va a ser bien fácil entender. Entonces, sí, sigan así, sigan pensando en esas cosas, sigan pensando en los anteojos, en los bigotes del gato y poco a poco vamos a ir entendiendo esto. ¿Alguna otra pregunta? Lo bueno de ser R1 es que uno todavía tiene la ilusión, muchachos. ¿Oyeron? Uno tiene la ilusión y las ganas de aprender y uno está abierto, su mente está abierta y eso, ojalá que no pierdan esa ilusión de querer aprender. ¿Oyeron? De todo es nuevo para uno y uno, si está en lo que le gusta, uno se pone contento cuando empieza a saber más de lo que quiere saber. Entonces no pierdan eso, muchachos, no pierdan eso. Y aquí estamos para ayudarles o a sus órdenes en lo que se pueda. ¿Ok? Los felicito también a Andrea por no hacer una clase tan larga. Así está bien, ¿verdad? Que platiquemos bastante. Sí hay que hablar de la clase, pero hay que platicar también. También pueden platicar de otras cosas, ¿verdad? De cómo les fue en el día, de algún paciente que hayan visto, ¿verdad? El día de hoy o la semana pasada, que les quedó una duda de retina y mejor si es del tema que estamos viendo, ¿verdad? No hay preguntas tontas, solo tontos que no las hacen, ¿verdad? ¿Ok? Bye. ¿Algún otro comentario? Ya no estás grabando, ¿verdad, Nali? Sí, sigue. Ahorita lo detengo. Quítalo porque vamos a empezar a hablar tonterías.